Bienvenidos al teórico número 14, correspondiente a zoonosis. Esta es la parte A, que va a tratar generalidades y particularmente brucelosis. Los objetivos planteados son comprender el concepto de zoonosis y su relevancia en salud humana, identificar los principales agentes etiológicos bacterianos responsables de zoonosis y explicar los mecanismos por los cuales producen la enfermedad. También analizar el diagnóstico microbiológico de estas infecciones, así como las medidas de profilaxis, prevención y control. También examinar la epidemiología de las zoonosis estudiadas a escala global y local. ¿Qué interpretamos como zoonosis? Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contacto directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. Con respecto a los factores de riesgo de la zoonosis, podemos nombrar personal asociados a diferentes actividades, como pueden ser agricultores y ganaderos, personal de mataderos y plantas procesadoras de productos y subproductos animales, personas que frecuentan el hábitat silvestre por motivos profesionales o recreativos, también profesionales sanitarios y de laboratorio, y también personas en situaciones de catástrofes. Cabe destacar que en su mayoría se relacionan a actividades ocupacionales y en mucha menor medida actividades recreativas, como ser, por ejemplo, turistas que visitan zonas endémicas. En la siguiente tabla se presentan los principales agentes etiológicos asociados a distintas zoonosis. En esta clase solo vamos a estudiar agentes etiológicos bacterianos y vamos a ver particularmente tres modelos paradigmáticos seleccionados que pueden ver encerrados en color azul: el género Brucella, el género Leptospira y la especie Chlamydia psittaci. Con respecto a la epidemiología de diferentes zoonosis de nuestro país, se observa en la diapositiva un gráfico de barras con la incidencia de diferentes zoonosis. Los datos se obtuvieron del Boletín Oficial Epidemiológico Nacional, correspondientes a semanas de los años 2025 y 2026. Se remarcan con flechas las zoonosis bacterianas que estudiaremos. Cabe destacar también que el subdiagnóstico dificulta la correcta interpretación de la realidad. Nos enfocamos ahora en la brucelosis. La brucelosis es la infección causada por bacterias del género Brucella. Este patógeno infecta habitualmente a animales domésticos y puede transmitirse al hombre por diversos mecanismos, constituyendo así una zoonosis. Al ser una enfermedad que afecta al hombre y a especies animales relacionadas con la alimentación y la actividad laboral ganadera, posee una gran importancia médica tanto humana como veterinaria. Así, posee una gran relevancia en salud pública, considerando su alto riesgo de propagación a la comunidad, los altos costos generados por ser una enfermedad incapacitante y por la pérdida del ganado enfermo, constituyendo un importante problema alimentario y sanitario. Hay que destacar que se la incluye dentro de los eventos de notificación obligatoria. La brucelosis está ampliamente diseminada en el mundo con incidencia muy variable. Con respecto a humanos, existe una mayor frecuencia con el sexo masculino y al rango etario entre 30 y 40 años. En nuestro país es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, tanto en el módulo clínico como laboratorial, quien se ocupa de la vigilancia y notificación de los casos. Con respecto a los patrones epidemiológicos encontrados, tenemos de tres tipos: uno urbano alimentario, por consumo de leche y quesos no pasteurizados; otro rural laboral, por exposición rural al ganado infectado o sus productos; y el tercero laboral, por exposición a muestras biológicas. La distribución mundial de la brucelosis es amplia y su incidencia es muy variable. Esto puede observarse en la figura de la diapositiva, que nos muestra un mapa del mundo con la incidencia de brucelosis humana entre los años 2017 y 2019. En diferentes colores se denotan diferentes tasas de incidencia de brucelosis cada 100.000 habitantes. Cabe destacar que la verdadera incidencia es desconocida. Esto se debe a la subnotificación de casos, por lo que en el 2023 se propuso usar una referencia aproximada, estimando que la incidencia es de 0,01 cada 100.000 habitantes, esto es en países desarrollados, y es de hasta 200 cada 100.000 habitantes en países de mayor incidencia. Con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país, tenemos que
El Boletín Oficial Epidemiológico Nacional anuncia los casos de brucelosis tanto notificados como confirmados. Los mismos se mantuvieron relativamente constantes entre los años 2019 y 2022. Hacia el 2025, los datos indican que los casos son de 202, estos son casos confirmados acumulados, considerando las semanas epidemiológicas entre 1 y 40. Ahora nos enfocaremos en la etiología y las vías de transmisión de la brucelosis. Con respecto a la etiología, el género Brucella históricamente ha sido conformado por 6 especies clásicas, categorizadas según sus hospedadores preferenciales. Para Brucella abortus, los bovinos; para Brucella melitensis, ovinos, caprinos y camélidos; para Brucella ovis, los ovinos; para Brucella suis, porcinos, renos, caribúes y roedores; para Brucella canis, los caninos; y para Brucella neotomae, los roedores. Esta denominación clásica se refiere a las especies originalmente identificadas en mamíferos terrestres que en su mayoría eran animales domésticos. No obstante, en las últimas décadas, la clasificación del género se ha ampliado con la incorporación de nuevas especies. De estas, las que causan enfermedad en el hombre con mayor frecuencia son Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis. Por otro lado, según el tipo de colonias que forman en cultivo las distintas especies, se clasifican en lisas o rugosas. Las especies lisas son Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella neotomae, Brucella suis y Brucella maris. Las especies rugosas son Brucella canis y Brucella ovis. Estas diferencias en el fenotipo están directamente relacionadas con diferencias estructurales del LPS. Ahora bien, con respecto a las vías de transmisión, una importante vía de infección para el hombre es la transmisión por contacto directo de piel lesionada o de mucosas con tejidos infectados. Esta ocurre con mayor frecuencia entre operarios de frigoríficos afectados a la faena y entre veterinarios y trabajadores rurales que asisten a la aparición de animales enfermos. Por otro lado, la ingestión de alimentos contaminados, como carne cruda, leche y sus derivados, afecta a los consumidores de estos productos, cualquiera sea su ocupación o lugar de residencia. La inhalación de aerosoles contaminados constituye otra vía de infección verificada. Estos aerosoles incluyen el polvo generado en los corrales de cría de caprinos y la volatilización de fluidos corporales al faenar animales. Este tipo de transmisión se verifica principalmente entre trabajadores rurales en contacto con caprinos y entre los operarios de frigoríficos. También la inoculación accidental con cepa vacunal ocurre con relativa frecuencia entre los veterinarios y peones afectados a la vacunación de bovinos. No olvidemos la transmisión por infusión de hemoderivados. Cabe destacar que en los bancos de sangre se realiza el tamizaje de la brucelosis con el test de Havelson. Con respecto a las características generales de Brucella, podemos decir que las bacterias de este género son cococidos gram-negativos, aeróbicos, inmóviles, no esporulados. Se encuentran en los órganos reproductores y glándulas accesorias como las mamas, de ahí su asociación con la vía de transmisión por ingesta de leche sin pasteurizar. También podemos decir que son bacterias intracelulares facultativas y con respecto a su viabilidad en diferentes nichos, esta es de 10 días, tanto en leche a 10 grados Celsius como en agua a 25 grados Celsius, es de 75 días en fetos de animales y 60 días en quesos. Ahora bien, para comprender tanto su patogenia como cuestiones relacionadas con el diagnóstico, necesitan conocer su estructura antigénica. En las figuras podemos observar la envoltura celular, la cual está formada por una membrana interna, una membrana externa y un espacio periplasmático intermedio. La membrana externa contiene distribuidos asimétricamente fosfolípidos, proteínas y un lipopolisacárido, considerado el principal antígeno. Este LPS consta de una parte glucolipídica, el lípido A, inserta en la membrana externa y que por lo tanto no está expuesta en la superficie, y otra exclusivamente polisacarídica dirigida hacia el exterior. La parte polisacarídica del LPS se divide en dos secciones: el núcleo, más interno, y la cadena o antígeno O, la cual es la porción antigénicamente dominante de la molécula, y está constituido por unidades repetitivas de oligosacáridos, en los cuales suelen residir los determinantes antigénicos del LPS de las especies lisas. Este segmento está ausente en el LPS de las especies de tipo rugoso.
El lípido A se encuentra inmerso en la capa lipídica, actuando como soporte o unión del resto de la molécula a la superficie bacteriana. Esta diferencia en el LPS va a determinar la diferencia diagnóstica entre las especies lisas y rugosas. Tengan en cuenta que en los libros es común encontrar que denominan pared al conjunto de las envolturas bacterianas, incluyendo la membrana externa de las gram negativas. Esto es incorrecto. Con respecto a la patogenia del género Brucella, podemos decir que estas bacterias, una vez que ingresaron al organismo, ya sea por vía oral, respiratoria o por contacto, poseen dos características que determinan rasgos destacables de su patogenia. La primera de ellas es que generan una débil inducción de la respuesta inflamatoria. Esto se debe a que su lípido A, como puede observarse en la figura, posee ácidos grasos de cadena más larga que lo enmascaran. Así, evade el reconocimiento por los receptores TLR4, evitando la activación celular que desencadena la respuesta inflamatoria vía NF-kappa beta, generando bajos niveles de citoquinas proinflamatorias. Otra característica destacable es su capacidad de infectar fagocitos profesionales como macrófagos, linfocitos B y células dendríticas, así como también fagocitos no profesionales. Esta característica, junto con la ausencia de reacción inflamatoria local, les permite alcanzar el torrente sanguíneo y la diseminación sistémica, con compromiso de órganos como el hígado, vaso, médula ósea, entre otros. Además, esta capacidad de supervivencia intracelular determina el curso ondulante de la enfermedad, su tendencia a presentar recaídas y evolucionar a formas crónicas. Para el diagnóstico de la brucelosis humana vamos a tener en cuenta datos epidemiológicos, presentaciones clínicas, el aislamiento bacteriológico y estudios serológicos. El diagnóstico temprano de la brucelosis es muy importante. Se inicia con la sospecha clínica, que en general no es muy orientativa, lo que dificulta el diagnóstico y aumenta el riesgo posterior de las manifestaciones localizadas. Para lo cual se requiere partir con una buena historia clínica, se debe realizar una adecuada anamnesis, preguntando si ha tenido contacto con productos de origen animal o animales que pudieran estar infectados. Un paso más adelante supondría la búsqueda activa de personas que comparten factores de riesgo con los casos ya diagnosticados de brucelosis. Se deben tomar muestras de sangre para cultivo y pruebas serológicas. Los hemocultivos o los cultivos de las muestras que estudiemos, como veremos después, constituyen el diagnóstico de certeza para brucelosis. Ahora nos enfocaremos en los antecedentes epidemiológicos relevantes para la brucelosis. El espectro patológico de la brucelosis depende de la especie en cuestión. Brucella abortus y Brucella canis suelen producir un cuadro leve. En cambio, Brucella suis provoca lesiones destructivas y su evolución prolongada. Por otro lado, Brucella melitensis provoca una enfermedad grave con complicaciones. Debido a la clínica poco orientativa, es muy importante la anamnesis. Esto es, interrogar al paciente sobre la epidemiología de la brucelosis. Con respecto a viajes, ocupación, contacto con animales de producción ganadera, contacto con perros sintomáticos, consumo de productos de origen animal presuntamente contaminados o exposición en laboratorio. Esto debe realizarse con todo paciente con fiebre de origen desconocido, fiebre de más de 3 semanas de duración con temperaturas de más de 38 grados en varias ocasiones sin diagnóstico después de una semana de estudios complementarios, o con un síndrome febril prolongado. Con respecto a la presentación clínica de la brucelosis, les remarco que la misma es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano o sistema y produce una clínica enormemente variada. No hay ninguna agrupación sindrómica que sea específica. Las manifestaciones subagudas y crónicas incluyen inicialmente malestar general, luego escalofríos, sudoración, fatiga, debilidad, mialgias, pérdida de peso, dolores articulares y tos seca. Casi todos los pacientes presentan fiebre intermitente, por eso el nombre de fiebre ondulante. En general, estas formas de brucelosis son difíciles de diagnosticar ya que a veces faltan los signos de localización específica. Cuando la enfermedad se presenta afectando un solo órgano o aparato específico, se la denomina brucelosis focal. Puede aparecer en cualquier fase de la enfermedad. El periodo de incubación es de entre 1 y 8 semanas o puede ser más. Los síntomas aparecen comúnmente 1 a 2 meses después de la exposición.
se presenta en forma aguda en un 50% de los casos. La brucelosis es una infección que puede tener recaídas luego de un tratamiento efectivo. También los pacientes se pueden reinfectar. Respecto al diagnóstico bacteriológico, el diagnóstico de brucelosis puede realizarse de manera directa en la minoría de los casos. Esto es, aislando el microorganismo a partir de cultivos de sangre principalmente, aunque según sea el caso se pueden utilizar otros tipos de muestras. La confirmación diagnóstica es el aislamiento del microorganismo causal, fundamentalmente mediante hemocúlticos. En caso de enfermedad prolongada o de afectación local, el cultivo de médula ósea o del líquido cefalorraquídeo, del líquido sinovial o de cualquier colección purulenta son una alternativa a tener en cuenta. Para el cultivo se usan medios de cultivo enriquecidos, siendo el preferencial el medio clásico de Ruiz Castañeda, que utiliza una fase sólida y otra líquida. Este medio consiste en una parte líquida, que es caldotriptosa, y una sólida, que es agartriptosa. Entonces la sangre se inocula en frascos herméticamente cerrados que contienen este medio de cultivo. Las bacterias son de crecimiento lento, por lo que los cultivos deben mantenerse 30 días. La lisis por centrifugación podría cortar el tiempo de recuperación de la cepa. Debido al desarrollo de los cultivos que es lento, se le debe avisar al bacteriólogo cuando manden una muestra para realizar el cultivo por esta razón del tiempo de incubación y la metodología de estudio, y además por cuestiones de bioseguridad. La identificación de especies se determina por pruebas bioquímicas y de aglutinación con antisueros específicos, pero se realiza en nuestro país en laboratorios de referencia. Entonces, los cultivos confirman así el diagnóstico de la primera infección y de las recaídas. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de brucelosis se realiza de manera indirecta a través de métodos serológicos que detectan anticuerpos. Un resultado serológico positivo puede interpretarse como una infección activa, como un contacto accidental y o una exposición. Es por ello que mientras que el aislamiento bacteriológico tiene una sola interpretación, los resultados serológicos deben estudiarse en conjunto con los datos clínicos y epidemiológicos. Las pruebas serológicas tienen una alta sensibilidad en la fase aguda de la infección. La cadena O es un antígeno inmunodominante capaz de inducir anticuerpos en la mayoría de los animales expuestos a especies lisas. Estos se tornan seropositivos y estas pruebas serológicas, que emplean una suspensión de especies lisas, se basan en la detección de anticuerpos dirigidos contra la cadena O. Deben recordar que las especies rugosas no presentan el antígeno O, por lo que la infección por Brucella canis solo puede ser detectada si se emplean suspensiones de especies rugosas. Respecto de los métodos serológicos, podemos clasificarlos en métodos de tamizaje y métodos confirmatorios. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar el monitoreo o tamizaje poblacional mediante pruebas rápidas en placa, como pueden ser Hadelson o Rosa de Bengala, y confirmar el diagnóstico con las de aglutinación en tubo. En todos los casos de aglutinación, el antígeno usado es una suspensión de Brucella abortus. Por tal motivo, en caso de sospecha de infección por Brucella canis, debe realizarse la aglutinación con la especie Brucella canis. Cabe destacar que tanto las pruebas de tamizaje y las de confirmación son pruebas de aglutinación que varían en su sensibilidad y especificidad, siendo las de tamizaje más sensibles pero a su vez menos específicas. Ahora voy a describir las de tamizaje, comenzando con la técnica Rosa de Bengala. Esta utiliza como antígeno una suspensión bacteriana a la que se le ha añadido el colorante rosa de Bengala que tiñe las bacterias, y luego se lo enfrenta al suero sin diluir del enfermo. Esta técnica proporciona una aproximación diagnóstica en pocos minutos con sensibilidad muy alta. Además presenta un elevado grado de correlación con la seroaglutinación y por su simplicidad es muy útil como prueba de tamizaje. Además, sus falsos negativos se limitan a enfermos con procesos de pocos días de evolución y a algunos casos de enfermedad de curso muy prolongado. Ahora bien, la prueba de seroaglutinación en tubo o placa de Hadelson lo que hace es enfrentar diluciones crecientes del suero problema a una cantidad constante de Brucella abortus. Este antígeno reacciona tanto con anticuerpos de esa especie como frente a los de Brucella melitensis y Brucella suis. El título positivo de 1/160 se considera en un país endémico como el punto de corte en el diagnóstico de la enfermedad. Su interpretación requiere conocer los antecedentes del enfermo y valorar las características clínicas presentes, puesto que al inicio de la enfermedad o en casos muy avanzados de la misma, la prueba puede ser negativa. Por otro lado, tenemos los métodos confirmatorios, que no voy a entrar en detalle, pero los voy a nombrar. El primero de ellos es la prueba del 2-mercaptoetanol y otro es la prueba de COMS.
Por otro lado, tenemos algunos que son más limitados a centros de referencia que se basan en enzimo-inmunoanálisis o ELISA, que son un tipo de inmunoensayo basados en la detección de la interacción específica entre un antígeno y un anticuerpo que se encuentra conjugado a una enzima capaz de generar un producto detectable por alguna metodología. Existen distintos kits comerciales para la detección de las especies lisas, que son reconocidas por los métodos clásicos de aglutinación, y además se dispone de un kit para el reconocimiento de anticuerpos para Brucella canis. Ahora observamos los resultados de las pruebas de tamizaje ya descritas. Hacia la izquierda tenemos rosa de Bengala y podemos observar un suero positivo indicado por cualquier cantidad de aglutinación, esto es la presencia de anticuerpos específicos. Y por otro lado tenemos un suero negativo que lo indica la ausencia de aglutinación. Luego, hacia la derecha, tenemos la prueba de Hadelson. Este es el test de aglutinación en tubo en este caso. Recordemos que los anticuerpos aglutinantes pueden ser de tipo IgM e IgG y el punto de corte es de 1 en 160. Hacia la derecha observamos la presencia de aglutinación. Respecto de la evolución serológica de la infección por brucela, se observa en la figura, en color negro, la evolución de la inmunoglobulina G y en color rosado la de la inmunoglobulina M. Así, observamos que durante la respuesta primaria generada por la exposición al antígeno, esto es, infección aguda, se observa un incremento tanto de la IgM como de la IgG, dándose la mayor producción de IgM aproximadamente 7 días antes. Por otro lado, durante la respuesta secundaria por exposición secundaria al antígeno, puede ser por una recaída o una reinfección, es la producción de IgG la que se observa notoriamente incrementada. Entonces, resumiendo, luego de una correcta anamnesis frente a un paciente con sospecha de infección por brucela, se solicita simultáneamente, primero, hemocultivos, recordar en medios especiales y recordar también la incubación prolongada, también que otro tipo de muestras como biopsias son muy poco comunes. Y segundo, pedir la serología, primero para tamizaje, que puede ser por rosa de Bengala, por ejemplo, y se confirma con un método confirmatorio como el 2-mercaptoetanol. Entonces, un resultado negativo de las pruebas serológicas no descarta la infección. Un resultado negativo serológico en una sola muestra no descarta la infección tampoco. Un resultado positivo de las pruebas serológicas puede indicar una infección activa, anticuerpos que persisten después de la recuperación o exposición a un microorganismo que presente reacción cruzada con brucela. Además, los resultados serológicos deben estudiarse en conjunto con los datos clínicos y epidemiológicos. Como medidas de profilaxis de la brucelosis, tenemos que es muy importante la educación del trabajador, así como también la provisión de suministros adecuados para el mismo. Por otro lado, también hay que señalar que existe una vacuna viva atenuada que es solo para el ganado. La vacunación de los animales es una medida profiláctica muy importante. Por otro lado, con respecto a los alimentos, la pasteurización de los productos lácteos y el consumo de carnes bien cocidas. Remarco que no existe una vacuna disponible para uso humano. Entonces, las acciones de control ante un caso confirmado de brucelosis son el correcto manejo clínico del paciente. También debe informarse al paciente y a la familia sobre la enfermedad, los reservorios, vías de transmisión y métodos preventivos. También debe realizarse una investigación de la fuente de infección. Ejemplo, consumo de leche no pasteurizada, quesos, otros lácteos no pasteurizados, u ocupación del paciente y los potenciales casos expuestos a dicha fuente. Y vuelvo a remarcarles que no existe una vacuna de uso humano para prevenir la brucelosis en Argentina. Como conclusiones, se definió lo que es una zoonosis y sus factores de riesgo asociados, se estudió la zoonosis causada por especies del género Brucella. Las especies de Brucella que causan enfermedad en el hombre con mayor frecuencia son Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis, siendo sus reservorios preferenciales los bovinos para la primera, ovinos, caprinos y camélidos para la segunda, y porcinos, renos, caribúes y roedores para la tercera. Las bacterias de este género son gram negativas y se clasifican en lisas o rugosas según diferencias del LPS, siendo relevante para el diagnóstico. Las especies lisas patógenas para el humano son Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis, y las rugosas corresponden solo a Brucella canis. No existe vacuna de uso humano para prevenir la brucelosis en Argentina.